Creo que si ponemos este blog en cámara rápida se van a poder ir viendo cómo se va deformando mi cabello conforme avanza el tiempo, ¿no? Obviamente se volvió a cortar porque se calentó la cámara, entonces lo que le estaba diciendo, para salir pronto de este tema, o no, depende, este, pues resultó que empezó a volverse se enriquecí demasiado la secuela y al final me di cuenta que no tenía sentido enriquecer demasiado una secuela cuando dependía totalmente de lo que había ocurrido en la precuela, ya que había personajes que si no se explicaban, más bien que no se explicaban, más bien cuya explicación era sus acciones en la novela anterior. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tuve que sentarme a pensar y dije, a ver, ¿qué cosas funcionan en la secuela que siento que enriquecerían tal cual el lore completo de la historia y que se puede mencionar por encimita para que en la secuela se investigue, perdón, se aborde a fondo, ¿no? Se explique mejor. Y entonces empecé a tomar conceptos de acá y los empecé a encadenar con la precuela. Total que empecé a hacer eso constantemente, constantemente. Entonces empecé a enriquecer tanto el lore como la trama de sobre aquellos días, que es la novela ahorita, esa primera parte, y se empezó a volver más sólida. Empecé a poder darle explicación a ciertas circunstancias que se me habían hecho simplemente no, perdón, chistosas, chidas, ¿no? Que dije, no manches, estaría chido que esto fuera así. Estaría padre que esto fuera acá. Obviamente hay muchas cosas que quedan completamente sin explicación porque la verdad me vale queso. Las cosas son así y así son, van a ser siempre. No tienen por qué explicarse, simplemente así es el mundo y ya, ¿no? Pero hay otras cosas que sí se explican porque pues claramente son importantes para el desarrollo de la trama o de los personajes o en sí para que haya consistencia en el mundo, ¿no? En el world building. Este término que aprendí hace apenas 1, 2, 3 años. Qué curioso, ¿no? En fin. Y empezó a enriquecerse, empezó a volverse sólida y empecé a transmitir muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, hasta que la precuela o sobre aquellos días se volvió increíblemente compleja, bien estructurada y sólida, al grado que dije, pues es que esta es la historia. O sea, ya todas las cosas que yo hubiera querido abordar a profundidad en la secuela, no tiene caso que existan allá. Porque se pueden explicar aquí a través de toda la historia, a través de comentarios, a través de escritos, a través de diálogos, a través de el mismo suceder de los acontecimientos. Y entonces, en este momento, ahorita, sobre aquellos días, tal vez les sea obviamente, la historia más sólida, más pretenciosa, sí, más ambiciosa, por supuesto que sí, pero también mucho mejor trabajada de lo que he escrito nunca jamás en la vida. Y claro que tiene que ser así si la llevo escribiendo, o más bien comencé con esa idea a los 13 años. Estamos hablando de que ya van 20, eh, a ver si son 20 para 3, 3, 4, 5, 6, 7. 24 años, llevan 24 años de que esa historia se está formando. Y afortunadamente está completa. Yo nada más tengo que terminar de escribirla. Ya sé exactamente qué va a pasar. Sé qué onda con cada uno de los personajes. Obviamente van habiendo nuevos personajes y circunstancias que se agregan durante el hacer de escribición. Pero la historia es tal cual y está. Y la secuela, la verdad es que no planteo hacerla, no me planteo hacerla porque simplemente como que lo veo como un ejercicio creativo y a pesar de que hay muchas cosas, bueno, algunas cosas, escenas y momentos que a mí se me hacen, les digo, pues muy, muy épicos y en los cuales bajé muchísima de mi personalidad, inclusive durante algún tiempo, siento que es innecesario escribirlo, puedo seguirlo guardando ahí para cositas después o cuentos o un sueño o yo qué sé, o otra novela, quién sabe, nunca se sabe. Esa es la historia más o menos, de hecho, más o menos por encimita de cómo se, escribió sobre aquellos días. Hay muchísimas influencias de los productos audiovisuales que he consumido a través del tiempo. Hay influencias de Lovecraft, hay influencias de Borges, hay influencias de Saint Seiya, de Dragon Ball, obviamente, lo que inspiró de buenas a primeras el motor principal, El Señor de los Anillos, claramente. Y muchísimas otras cosas que se me han ido ocurriendo a mí. Obviamente hay mucha influencia del amor por las letras, el amor por los símbolos, el amor por las nubes, inclusive el amor por las nubes, por las máquinas, por el metal.
por el espíritu humano. Sobre aquellos días se trata. Mucho tiempo nunca perdón, durante mucho tiempo no supe decir de qué se trataba sobre aquellos días. Ya ven que una cosa es la premisa, otra cosa es la trama, la sinopsis, pero otra cosa es el tema. Y me di cuenta hace poco, de hecho eso fue el año pasado, apenas a finales del año pasado, que me di cuenta de que sobre aquellos días se trata acerca del amor y del deber. Sobre aquellos días se trata del amor y del deber. La mayoría de las cosas que suceden, los motivos, las cosas los motivos, vaya, las razones por las cuales los personajes hacen lo que hacen, es el amor y el deber. Obviamente hay otras un poquito también hay que están, que es pues la ambición, el rencor, la venganza, el miedo, etcétera, etcétera. Pero el tema principal de la novela es el amor y el deber. Obviamente con todo este world building súper complejo que yo he ido desarrollando a través de 20 años, ¿verdad? Luego les voy a hacer un video así tal cual, les había dicho, comenten qué, un ojito. ¿Qué les había dicho que pusieran? Un ojito y un reloj de arena, ¿no? Para que les cuente tal cual todo el lore de sobre aquellos días. Pero bueno, esa es otra historia. Porque hay influencias de Lovecraft, por ejemplo, en todo esto de lo extraño de entidades cósmicas preternaturales que existen muchísimo más allá del tiempo, porque sobre aquellos días se enclaustra o se engarza en toda otra cosmovisión acerca que yo he ido desarrollando también a través del tiempo, justamente. Una de las motores o motivos por los que empecé a desarrollar esto era pues Lovecraft. Lovecraft cuando lo conocí ya había escuchado el nombre, ya había escuchado acerca de del relato principal, La llamada de Cthulhu, y la manera en que conocí a Lovecraft fue muy curiosa. Me acuerdo justamente que yo estaba en un foro de ilustradores que se llamaba Ilustrantes, que todavía debe de existir en Facebook. Este, y en ese entonces yo había oído muy por encimita acerca del Necronomicon, pero había oído así como que un par de veces mencionarlo y otra vez a Lovecraft y que Borges lo conocía. En ese entonces no conocía a Borges tampoco, no tenía el placer de conocerlo, pero en ese foro había un ilustrador muy bueno que se llama Trox, ahorita es tatuador. Saludos a Trox, él nunca me conoció, obviamente, pero saludos igualmente. Que esta va a estar muy complicado que cualquiera de ustedes que conozca a Trox llegue a este punto del video. Pero bueno, el chiste es que él subió una ilustración que él había hecho donde se veía a Cthulhu. Y me acuerdo mucho que en los comentarios alguien le escribió, no manches, se me hace que esto ya lo he visto en otro lado. Obviamente como queriéndole tirar caca a Trox de que esto lo plagiaste, esta idea no es original. Pero Trox le contestó, pues, para mí una respuesta pues muy lógica y muy cállate a la burger, ¿no? Que fue, pues puede ser, es un Cthulhu. Y yo, ¿Cthulhu? Y dije, caray, ¿qué es un Cthulhu? Y justamente al ver la ilustración era un Cthulhu destruyendo un barco con el estilo característico de Trox, ¿no? Y luego dije, caray, ¿qué es eso? ¿Qué es un Cthulhu? Un Cthulhu, ¿no? En ese entonces era un Cthulhu. Y me puse a buscar y entonces descubrí una inmensa cantidad de imágenes de Cthulhu, tanto extrañas como sobre estilizadas, pero todas representaban al mismo ser. Y cuando me puse, porque obviamente lo primero que hice fue buscarlo en Google Images, ¿no? Entonces ya después me fui a la búsqueda general, a la búsqueda en la web, y empezaron a salirme muchas referencias de La llamada de Cthulhu, el escrito más famoso de Howard Phillips Lovecraft. Y ahí fue mi primer contacto con Howard Phillips Lovecraft. Me acuerdo que bajé La llamada de Cthulhu y nunca la leí, porque empecé a investigar así como por otros lados y leí la sinopsis y leí el argumento y así, pero nunca me decidí a leer tal cual La llamada de Cthulhu. Me metí a Wikipedia y vi que la frase así como que insignia de esa novela es: no está muerto lo que yace eternamente, y en eones extraños aún la muerte puede morir. Eso me empezó a llamar mucho la atención y esto me remite a la universidad cuando empecé a tener contacto un poquito con todo esto de la literatura extraña, gótica y de terror. Porque una amiga, que eventualmente fue mi pareja, estaba leyendo cuentos de Edgar Allan Poe y el título del título del libro que estaba leyendo era Cuentos raros, y a mí me llamó mucho la atención, me causó una disonancia, me trastocó la realidad, la percepción,
el hecho de que la palabra raro estuviera junto a cuento, porque para ese entonces yo todavía, bueno, pues no me di cuenta de que dejó de grabar esta cosa, jaja, jiji, jojo, juju. Entonces, me quedé en que me llamaba la atención. Eso es que estoy poniendo el mugre temporizador aquí, porque si no, otra vez se me va a ir a la mugre. Me llamó la atención el hecho de que la palabra raro estuviera junto a cuentos, porque para mí en ese entonces todavía la palabra cuento tenía una connotación pues infantil, ¿no? Me imaginaba los cuentos de hadas, cuentos como Hansel y Gretel, o el flautista de Hamelin, o Caperucita Roja, obviamente en las versiones actuales que nosotros conocemos o que conocimos cuando niños, no en las versiones originales donde son increíblemente sangrientos, extraños y terroríficos, ¿no? Esos creo que sí hubiera estado más chida conocerlos. Ahorita me dan ganas de conocerlos. Bueno, algunos los conozco ya, pero bueno, el punto es que justamente por eso se me hacía raro, pero nunca no me puse a investigar la obra de Poe muchísimo más a fondo en ese momento, pero sí se me quedó en la mente, ahí detrás de la cabeza, en el subconsciente, inconsciente, perdón, los psicólogos, si uso esas expresiones, este, y eso me lo llevé arrastrando y siempre fue una especie de interés por lo raro, por lo extraño, que eventualmente empezó a crecer. Después de eso, obviamente se empezó a encadenar con el conocer a Lovecraft y después me acuerdo mucho que ya mi entrada así de lleno en la literatura Lovecraftiana fue en una ocasión en que tuve mi primer trabajo ya como postproductor en una productora, tal cual, ya era un puesto de responsabilidad, tal vez si era el de hasta abajo, pero ya era un trabajo real, pues ya serio, ¿no? Entonces me acuerdo que era para un informe de gobierno. Luego les cuento mis frustraciones con mis trabajos, porque no podré contárselos aquí, ¿va? Para que sea ya de una vez el mugre blog más largo de la perra historia. Perdón. Entonces me acuerdo que en ese entonces había llegado un momento en que teníamos que sacar muy rápido el trabajo y quedaba ya muy poquito tiempo, por lo cual empezaron a aumentar la cantidad de horas que teníamos que trabajar, al grado que llegó el momento en que nos rentaron un departamento junto, no, sí, tal cual, juntito a la oficina para que nos fuéramos a dormir, regresamos en la mañana, trabajáramos todo el día y nos fuéramos a dormir. Eso fue como durante 1 o 2 semanas más o menos. En ese entonces, pues para mí se me hacía interesante, se me hacía chida, porque pues era una experiencia nueva, ¿no? Obviamente ya después me di cuenta que era explotación laboral, pero pues estaba chavo, era mi primer trabajo y yo era pues muy dócil. Antes sí era muy dócil, nada que ver con ahora. En fin, entonces, durante esos momentos de noche que ya eran por ahí de las 8 de la tarde más o menos, pues ya no estábamos tanto trabajando, sino más bien platicando, conviviendo, medio le avanzamos al jale, nos hacíamos ahí un cafecillo en la pequeña cocina que había. Y un compa mío, el Rafa, saludos a Rafa, espero que estés muy bien, Rafa. Él ponía un podcast que se llamaba Terror y Nada Más y otro que se llamaba Noviembre Nocturno. Y estos dos podcasts estaban muy enfocados en radioficcionar obras de Lovecraft. Y me acuerdo mucho que empecé a conocer a Lovecraft. Uno de los primeros relatos que se me quedaron muy grabados fue El color que cayó del cielo y Herbert West Reanimador. Esos dos, en especial Herbert West Reanimador, interpretado por la gente de Terror y Nada Más, me encantó, muchachos, me gustó muchísimo las voces, la música, el tono, el ritmo. Y después, obviamente, y ya me fui dando cuenta de que eran relatos de Lovecraft. Después, cuando escuché el color que cayó del cielo, me gustó todavía más. Cuando escuché En las montañas de locura, me gustó todavía más. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a consumir literatura de Lovecraft. Obviamente, ya de ahí me agarré como que un periodo a leer la mayoría de lo que me encontraba de él. El color que cayó del cielo, En las montañas de la locura, Herbert West Reanimador, que eran nuestros que ya conocían, ¿no? El caso de Charles Dexter Ward, La llamada de Cthulhu, finalmente la leí, El que susurra en la oscuridad, Más allá del muro de los sueños, A través de las llaves de plata, En la relación de Randolph Carter, Más allá, La búsqueda de Ignota, la búsqueda soñada de la Ignota Kadat, Los gatos de Ultar, etcétera, 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 ¿no? Entonces me empezó a fascinar y obviamente se empezó a volver algo tan interesante para mí porque abordaba todo esto existencial, pero también con este tono de extrañeza, de rareza, que terminé empezando, perdón, más bien terminé deseando poder escribir algo así. Y fue el momento en que yo comencé a escribir terror. El primer, el primer relato
que yo escribí se llama El cuaderno de dibujos. Obviamente está muy, muy básico, muy extraño en la forma de estar escrito, pero siempre con una premisa principal que era, obviamente, como no tenía muchísimos recursos, el típico doctor que tiene un paciente en un sanatorio que le empieza a revelar, verdades extrañas acerca de su propio pasado y de la situación de la existencia misma, ¿no? Que obviamente desencadena o más bien termina en una revelación, pues sí, disonante, destructiva, tanto para el doctor que lo atendió como para la realidad misma, ¿no? Y el cuerno de dibujos, de hecho, lo mandé a una editorial, me dijeron que era probable publicarlo, me mandaron a tallereo donde empecé a cortar partes, agregar partes, a mochar, desmochar, cambiar, corregir y ya lo talleremos bien. Total que eso pues nunca se llevó a cabo, nunca se llevó a cabo la publicación, pero me quedé con un trabajo pues ya revisado, ¿no? Eventualmente, años después, digo hace poquito, lo volví a corregir. Cuando llegué a Guadalajara lo volví a leer, lo volví a corregir. Y hace poquito, justamente el año pasado apenas, lo volví a leer y lo volví a corregir para ya dejarlo en su forma final para la compilación Desde Otros Mundos, que es el primer cuento de terror, pero también siento que es uno de los más personales, más guiadores, porque implica un trabajo también de años y fue mi primer relato de terror. Incluso muchos relatos que escribí después ya no tienen esa calidad que tiene el cuaderno de dibujos ahorita porque son cuentos muy cortitos y que obviamente no volví a corregir ni a reparar en ellos, ¿no? Este, y justamente de ahí salió toda esta influencia de Lovecraft. Obviamente, mientras estaba leyendo Lovecraft, también empezaron a salir los demás autores que son parte del círculo y sus influencias y las influencias de Lovecraft, ¿no? Obviamente, empecé a leer a Edgar Allan Poe, a Arthur Machen, a Algernon Blackwood, ya después parte del círculo de Lovecraft, a Ambrose Bierce, a August Derleth, ¿a quién más? A Clark Ashton Smith, ¿qué otros? Robert T. Howard. Robert W. Chambers con ¿cómo se dice? El Rey Amarillo. ¿A quién más he leído? Obviamente a Guy de Maupassant, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay muchos otros de los que he leído cuyos relatos y comentarios pueden encontrar en el canal, aquí mismo en los Te Cuento de qué trata, ¿no? Vamos a ver cómo vamos. Bien, bien. Entonces ahí empezó a haber mucha influencia de Lovecraft en mis escritos. De hecho, todavía sigue habiendo mucha. Después, eventualmente conocí a Borges, el cual también me influyó mucho con este rollo de los espacios, de los laberintos, del infinito, tal cual también de los simbolismos, de la inmortalidad. ¿A quién más? Obviamente Tolkien siempre ha sido un referente, siempre ha estado ahí, más que nada en la manera de narrar, en la manera de referirse a lo solemne, a lo épico, a lo trascendental, a lo metafísico, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se ha ido acumulando y va alimentando mi obra literaria hasta el punto en que yo siento que ya tengo una voz real, que sí puede aportar un poquito, al menos desde mi perspectiva y desde mis circunstancias y mis intereses a la literatura latinoamericana, porque bueno, eso pues obviamente no pretendo que sea así, pero no quita que lo sienta de verdad. Pero bueno, ahí pueden verlo algunos de mis escritos en evidencias y aquí, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la parte respecto a cómo fui en, decantándome por escribir los temas que fui abordando, mi primera novela, que de hecho espero terminar este año, sobre aquellos días. Y hay algunas otras novelas que tengo ahí en el tintero, La Gran Concatenación, que ahora de los últimos meses antes del fin del mundo y de un evento especial que ocurre después de la caída de un meteoro. Está también Orofrim, que es la autobiografía de un mago, tal cual una novela que va a ser así completamente full, full, full fantasy. Espérame. Sí, tal cual de fantasía blanda, o sea, no me voy a poner a explicar las cosas, excepto tal vez algunos conceptos, pero que sí que va a haber dragones, hadas, duendes, espadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver, pero va a ser la biografía de un mago, de cómo llegó de ser un simple sujeto X
a ser la criatura mágica más poderosa de la existencia, ¿no? Obviamente, nada más está como que el concepto aquí y va a ser muy, muy difícil desarrollar todo ese camino, ¿no? Pero pues es lo bueno de que exista la posibilidad. Mientras haya tiempo, hay esperanza, hay posibilidad, hay potencial, ¿no? También tengo por ahí no, pues creo que son las 2 novelas más importantes que ahorita me vienen a la mente. Muchos cuentos que se ahorita todavía están en el tintero, algunos que están escritos así nada más al trancazo por encimita que me falta refinar, que van a salir, algunos van a salir en la compilación de desde otros historias desde otros mundos y otros que, tal vez van a ir saliendo después. Pero bueno, eso es. Básicamente, voy a cortar aquí. No sé si voy a seguir grabando vlog porque ya de plano la cámara ya está dando las últimas y no sé si todavía tengo memoria. Y si sigue, pues van a seguir a partir de aquí. Si no, pues hasta aquí llega este vlog. Tal vez sea el vlog más largo de la historia. Obviamente hay muchísimos otros temas que quiero abordar, de los que les voy a hablar más explícitamente. Algunas, las experiencias laborales que he tenido en el campo creativo, tal vez el lore de sobre aquellos días, mi historia en internet en Twitch, en Twitch, en YouTube, mi historia en internet en general, tal vez recomendándoles libros, cómo llegué a conocer alguno de los libros que tengo aquí, el libro que más me ha gustado, no sé, todas esas cosas, pongan un símbolo de OK y estrellitas si quieren que haga esos videos y si llegaron hasta aquí, ¿sale? Nos vemos, gracias por escucharme.